sabor. ¡Hola, familia! Mi canal, nuestro canal. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con un personaje que tiene algo súper especial. El único sacerdote que ha sido estigmatizado, es decir, que ha tenido los estigmas de Jesús. El único sacerdote. Porque hay gente que dice, ¡ay, San Francisco de Asís! No, San Francisco de Asís nunca fue sacerdote. San Francisco de Asís siempre quedó en el terreno de hermano. ¿Okay? Pero que es capuchino, de esta misma congregación de San Francisco de Asís, se llama el Padre Pío. El Padre Pío nació en un lugar en Italia llamado Pietrelcina, ¿sí? Y cuando él nace, le ponen por nombre Francesco. ¿Ah? Y Francesco, pues mira, crece en un hogar muy bonito, su papá y su mamá, los hermanos, etc. Y Francesco, pues, era un muchacho normal y corriente. Rezaban antes de la comida, después de las comidas, jugaba con sus amigos, aprendía a leer y escribir. Pero él un día, siendo muchachito, chiquito, ¿sí? Ve de repente que allá a Pietrelcina llega un monje vestido de marrón, con barba, y le pregunta, ¿y usted qué es? Y él dice, sacerdote capuchino. Y ese sacerdote capuchino se acercaba a la gente y les hablaba y les enseñaba acerca de Jesús, de la vida de Jesús. Y Francesco dijo, un día de estos voy a ser como él. Yo cuando sea grande voy a ser como él. Y eso se le quedó siempre en la cabeza, porque este sacerdote capuchino, repito, enseñaba, ayudaba a la gente, y le decía, yo quiero ser, porque además de todo, transmitía mucha paz. Y dice, eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. ¿Sí? Ahora, cuando él fuera grande, él se lo comenta a su papá y a su mamá, y le dice, mira, yo quiero ser sacerdote capuchino. En aquel entonces, en Pietrelcina, el problema del trabajo era increíblemente difícil y había una serie de complicaciones, ¿no? El papá no era un hombre que producía mucho dinero y se vio en la obligación de emigrar, ¿sí? Él dijo, mira, la única forma de que Francesco pueda estudiar y no ser uno más como nosotros que prácticamente no sabemos ni leer ni escribir, ni la manera en que Francesco pueda estudiar es que yo me vaya a los Estados Unidos y allí gane dinero, mande para acá para que él pueda estudiar. Bueno, todos estaban un poco tristes porque el que el papá se fuera para unas tierras tan extrañas y tan lejos, desde Italia hasta los Estados Unidos, era complicado, ¿ves? Era como tantos padres al día de hoy han dejado a sus hijos y se han marchado lejos para tratar de mandarles dinero para que puedan tener una educación, para que puedan vivir mejor. Eso fue lo que hizo el papá de Francesco, ¿sí? Y en un momento determinado, cuando ya tuvo una cierta edad, era un jovencito de 14 años, Francesco, su tío, lo lleva en un carruaje, ¿sí? Se lo lleva hasta el convento capuchino más cercano. Y ahí él entra. Y cuando le piden que él entre y deje el mundo, ¿sí? Le dicen, Francesco, ahora vas a dejar el mundo. Ahora vas a dejar todos los juegos con tus amigos, la familia. Vas a seguir siendo miembro de tu familia, los vas a seguir viendo, pero mucho menos, pero vas a formar parte de esta familia de los sacerdotes capuchinos. Ahora, para este nuevo nacimiento, busca y piensa y medita un nombre para ti. Francesco toma el nombre de Pío, el hombre de la piedad.
¿sí? Y lo empiezan a conocer como el hermano Pío, ¿sí? El hermano Pío que era de Pietrelcina, ¿sí? Del pueblo donde él nació. El hermano Pío de Pietrelcina, ¿sí? Hacía todos sus deberes, todo lo que tenía que hacer como novicio, muy bien hecho, lo trataba de poner lo mejor de sí mismo, ¿sí? Y por fin, unos años más tarde, ¿sí? Se ordena sacerdote. Él se ordena sacerdote y entonces ahora es conocido como el Padre Pío. Y lo recuerdan de nuevo como el Padre Pío de Pietrelcina, porque recuerden, Pietrelcina era el pueblo donde nació. Y el Padre Pío era un hombre sumamente dedicado a Dios y dedicado muchísimo a la Virgen. Le encantaba rezar el rosario. Él decía que le encontraba en el rosario una fuente de inspiración grandísima porque era unirse con la mamá de Dios, era unirse con la mamá de Jesucristo, era pensar en la vida de Jesucristo, porque de eso se trata el rosario, de pensar en la vida de Jesucristo mientras se dice Dios te salve María y se recuerdan las palabras que el ángel le había dicho a la Virgen María. El Padre Pío, el ahora Padre Pío, celebraba las misas con una devoción muy grande y a la gente le llamaba la atención y decían, mira, ¿qué tiene este Padre Pío, este jovencito, ¿sí? Que desde jovencito se empezó a dejar crecer la barba, ¿sí? Dice, ¿qué tiene? Mírenlo cómo reza el rosario, mírenlo cómo celebra la misa. Y él, ajeno a todas esas cosas, ¿sí? Un buen día, el Padre Pío siente unos dolores fortísimos. Estaba en meditación y siente unos dolores muy fuertes en las manos, en los pies y en el costado, ¿sí? Y en ese momento escucha la voz de Dios que le dice, te estoy regalando mis estigmas para que tú sufras junto conmigo. El Padre Pío le había pedido muchas veces, Señor, yo quiero sufrir junto contigo, yo quiero sentir lo que se siente como sufrimiento, ¿sí? Y Dios le concede unos estigmas que son estigmas invisibles, nadie los veía, pero él los sufría, él sentía el dolor de los estigmas. Pero fue un 20 de septiembre, y esto es muy importante, un 20 de septiembre de 1918, cuando por primera vez los estigmas se hacen visibles a la gente. Los estigmas de las manos, los estigmas de los pies y los estigmas del costado se hacen visibles y sangran. No solamente era el dolor, sino el sangramiento, ¿sí? Pero el Padre Pío no quería que lo consideraran como alguien de más de importancia, ¿ves? Y entonces se los tapaba. ¿Y saben qué pasó? Ya regresamos a contárselo. Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Padre Pío, desde que era muy jovencito, su mamá le inculcó mucho el amor a la Virgen. Y él acudía a la Virgen en todos los momentos, sus momentos más oscuros, sus momentos más difíciles, y siempre estaba con el rosario en la mano, siempre rezaba el rosario. En algunos momentos, él la llamaba la Virgencita mía, ¿ves? Mi Virgencita, ¿ves? Para él era
Era una presencia real, al punto de que en muchas ocasiones, y se dice, y lo dicen sus biógrafos, y lo dice toda la gente que vivía alrededor de él, decía, mira, verdaderamente, cuando él celebraba misa, tanto desde que estaba jovencito hasta el final de su vida, dice, en la misa se sentía la presencia de la Virgen. Y en más de una vez que él se sentía, dice él que se sentía muy acongojado, un poco triste, iba para la misa, iba a celebrar la misa. Y de repente voltea y él dice que él vio físicamente a la Virgen que caminaba junto con él para la misa. Y le entró una paz increíble. Decía, la Madonna mía, ¿ves? La Virgencita mía. El Padre Pío tuvo, además de tener los estigmas de la cruz, los estigmas de Jesucristo, tuvo una cantidad de experiencias místicas muy grandes. ¿Por qué Dios le concede eso a unas personas y a otras no? Eso, amigos, es un misterio. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el Padre Pío una vez estaba en su celda rezando y de repente se le apareció un señor, ¿sí? Y él voltea para ver y dice, ¿y esto, o sea, de dónde viene? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entraste? O sea, ¿qué pasó? Y él le dice, yo soy Pietro, ¿sí? Le da su apellido, le dice que es hijo de tal y cual persona, dice, pero soy un alma del purgatorio, que eso es lo importante. Y vengo a pedirte que como tú eres tan entregado a Dios, celebres una misa por mi alma, para que yo por fin pueda salir del purgatorio, porque tengo mucho tiempo en el purgatorio. Y en eso desapareció el personaje. El Padre Pío, en esa conversación, Pietro le había dicho, yo fui un capuchino que vivía aquí en la habitación número 8, en tal y tal fecha, pero estoy en el purgatorio. Celebro una misa por mí. Eso nos da a nosotros la importancia de celebrar la misa, la importancia que tiene la Eucaristía. Una Eucaristía bien vivida, tiene un poder y un valor increíblemente grande. Pero el Padre Pío, en la mañana, para comprobar que no eran asuntos de él, pregunta en la habitación número 8, ¿quiénes han vivido? ¿Sí? Y le empezaron a decir los sacerdotes que habían vivido, y le dicen, y ahí vivió también Pietro. ¿Ves? Y dice, Pietro. Y averigua en el año en que vivió, y todo correspondía con lo que esta alma del purgatorio le había dicho. Efectivamente, él celebra una misa, ¿sí? Y luego Pietro se le aparece a darle las gracias por haberlo sacado del purgatorio. Esto no fue el único caso, fueron muchos casos. Como decía el propio Padre Pío, aquí, a mi celda en San Giovanni Rotondo, ¿sí? Llegan muchas ánimas del purgatorio. ¿Y por qué ahora en San Giovanni Rotondo y no en Pietrelcina? Porque a él, del convento que quedaba por ahí cerca de Pietrelcina, él estuvo muchos años allí, o más bien pocos años, y lo pasaron a San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo es un pueblo que queda como a 400 kilómetros de Roma, ¿no? Pero bien lejos y bien perdido. Al día de hoy está bien lejos y bien escondido. Imagínense, en aquella época estaba todavía más lejos, ¿sí? Y hay un caso muy célebre de que hubo un sacerdote recién ordenado en 1948. Un sacerdote recién ordenado que lo habían mandado a estudiar en Roma. Y él había escuchado del Padre Pío. Y en su tiempo de vacaciones agarró y se fue para San Giovanni Rotondo. Cuando llega allí a San Giovanni Rotondo, le dicen, Padre Pío, y hay un sacerdote jovencito que está buscando, que quiere hablar con usted. Y dice, ¿conmigo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces le dice, mira, ¿y cómo se llama? Bueno, el sacerdote jovencito se llama el Padre Karol Wojtyła, ¿sí? El que iba a ser después Juan Pablo II, ¿qué tal? Y Karol Wojtyła, de jovencito, ¿sí? Le dice, Padre Pío, yo he venido para acá porque quiero conocerlo,
y además de todo quiero confesarme con usted. Padre Pío tenía unos dotes para la confesión increíblemente grandes. Había personas que llegaban y él, por ejemplo, a los hombres los confesaba en la sacristía, así, viéndolos de cara a cara, y a las mujeres las confesaba en el confesionario, ¿ok? Pues como era hombre, pues el nuevo padre Karol Wojtyła, y lo empieza a confesar. Pasaron toda la noche rezando, rezaron muchísimo durante un buen tiempo, ¿no? Y luego lo confiesa. Y el padre Pío le dice, al nuevecito padre Karol Wojtyła le dice, tú vas a ser papa. El padre Pío le dice, por favor, dice, tú vas a ser papa. Y efectivamente, a lo largo del tiempo, el padre Karol Wojtyła se convierte en nuestro tan querido Papa Juan Pablo II, y por eso, a la muerte del padre Pío, ¿sí?, uno de los que estuvo en su entierro fue el padre Karol Wojtyła, y él pidió abrir todo el expediente y él dijo, es que yo quiero canonizar al padre Pío, porque el padre Pío verdaderamente merece ser canonizado. Y efectivamente él lo canonizó y lo hizo santo. Ahora, volvamos hacia atrás. El padre Pío era un gran confesor y confesaba. Eso sí, había gente que llegaba, tú sabes, aquí para ver qué es lo que me va a decir el padre Pío, y llegaba por curiosidad, por maldad, no, y el padre Pío los botaba. Era durísimo. Él los botaba y decía, se pueden ir, váyanse, fuera. Dice, bueno, pero quien venía con gran pecado, pero venía arrepentido, sí lo aceptaba. Pero habían señores, hombres, por ejemplo, que venían, y entonces él sabía, al verlos venir, ya él sabía la historia de vida de esa persona. ¿Cómo no lo sabemos? Pero él sabía la historia de vida, y entonces los botaba. Y decía, no te voy a confesar, porque tú tienes un amante y no pretendes salir del amante. Había gente que entonces regresaba, ¿verdad? Y se regresaban arrepentidos y decían, voy a dejar la amante, ya me lo propuse. Entonces decía, ok, entonces sí te confieso. Y sí los confesaba. Y la confesión era aquella, el padre Pío confesaba más de 20 horas diarias. En muchas ocasiones llegó a 20 horas diarias confesando. Ustedes saben lo que eso significa, Y él decía que en muchos momentos él rezaba el rosario. Entre una confesión y otra, rezaba una decena del rosario. Pero hay otros detalles que son bien interesantes del padre Pío. Ya venimos a contárselo. Somos sabor. Familia. Mi canal, nuestro canal. El padre Pío, amigos, tenía el poder de la bilocación, es decir, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y él decía, muchas veces mientras estoy confesando, sé y siento que estoy en otras partes del mundo. Algo interesantísimo, el padre Pío vivió 52 años en el convento de San Giovanni Rotondo. Nunca salió del convento, nunca. Siempre estuvo allí. Él veía como de repente había tanta gente enferma y con enfermedades que se acercaba, y por eso quiso hacer un hospital. Hizo
Ahí hay un gran hospital que tiene una fama increíblemente grande por bueno y por curar a la gente, que se llama el hospital que acoge a los enfermos, ¿no? El albergue para los enfermos. Ese hospital fue construido por el Padre Pío con muchísima devoción, y con gente que lo ayudaba en grupos de oración, porque él decía, tenemos que rezar en grupo, hay que rezar en grupo, porque esa oración en grupo es una oración que llega muy lejos, y hizo los grupos de oración, esos grupos de oración que se conocen como los grupos de oración del Padre Pío. Eso los forma él desde un principio. Esos fueron grandes colaboradores de él allá en San Giovanni Rotondo. Pero un colaborador de él muy importante era el ángel de la guarda. Y él siempre decía, hay que rezarle al ángel de la guarda. Todos tenemos un ángel al lado. Y ese ángel tiene que ayudarnos a nosotros. Y ese ángel está para ayudarnos. Cuando tú no puedas, y le decía a la gente, cuando tú no puedas venir para acá, cuando tu carta sabes que no me llegó por alguna razón, pídele a tu ángel de la guarda que le diga a mi ángel de la guarda, ¿sí? Y ellos se comunican, porque todos los ángeles de la guarda se comunican unos con los otros. Él de verdad que tenía un amor muy especial hacia el ángel de la guarda. Y en muchas ocasiones también pedía que se le rezara a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, y decía que él era el que luchaba en contra del enemigo. Padre Pío tuvo muchos pleitos con el enemigo, con el demonio, ¿sí? Y siempre llamaba a San Miguel Arcángel y decía, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversas acechanzas del demonio. Y tú, que eres el príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a todas las almas, especialmente a los que están allí más atacando y alejando a la gente del cielo. San Miguel Arcángel. Es más, muy cerca de San Giovanni Rotondo está una gruta donde se apareció San Miguel Arcángel y tuvo un gran conflicto y un gran pleito con el demonio. Allí, en la gruta de San Miguel Arcángel. Y en más de una ocasión que la gente iba a San Giovanni Rotondo, le decía, primero pasa por San Miguel Arcángel y después ven para acá. Y cuando la gente va, incluso al día de hoy, que ya falleció el Padre Pío ya hace muchos años, él decía, primero va para casa de San Miguel Arcángel. ¿Fuiste para casa de San Miguel Arcángel? Entonces ven para acá. Si no has ido, devuélvete, salúdalo en el monte Gárgano. Queda muy cerquita. El Padre Pío quería mucho a su ángel de la guarda. Lo invocaba con una gran fuerza. Lo mismo que a la Virgen. La Virgen y San Miguel Arcángel y su ángel de la guarda eran como un cuarteto que andaban siempre juntos, siempre. Pero para el Padre Pío la misa era lo más importante. Y esas llagas que él tenía, ¿sí?, se las cubría siempre para que no lo vieran. El único momento en cuando se quitaba los mitones era cuando celebraba la misa, ¿sí? Y las misas del Padre Pío eran unas misas de una entrega absoluta, de una entrega total. Dice la gente que tuvo el privilegio de estar allí y de participar en alguna de sus misas, sé que aquello era como transportarse al cielo. El Padre Pío se tomaba todo el tiempo para celebrar la misa. Para él era algo de un valor infinito, como realmente lo es, ¿sí? Por eso tantas personas querían asistir a la misa. Desde que sus primeras misas, asistían allí. Padre Pío, junto con eso, rezaba el rosario, se dedicaba a la confesión. Y fíjense, amigos, tú no tienes que ser una gran estrella que corras por el mundo entero. Repito, él nunca salió de San Giovanni Rotondo. Siempre permaneció allí. Y San Giovanni Rotondo es un pueblo apartadísimo,
Hoy, a pesar de que hay millones de personas que asisten y que van a San Giovanni Rotondo, a pesar de eso, todavía es un lugar que es bien alejado. El Padre Pío, amigos, sufrió muchas injurias, lo difamaron mucho, hablaron malísimo de él y él nunca habló mal de nadie. Permanecía en silencio y las veces que le decían y que hablaban mal de él se dedicaba a la oración, más confesiones, más unión con Dios. Dice, no, yo no tengo cómo defenderme. Médicos que estudiaron los estigmas, pero a borbotones, muchísimos, cientos, porque decían que eso era una mentira, que eso no era verdad. Señores, él recibió los estigmas un 20 de septiembre de 1918. 50 años después, exactamente, un 20 de septiembre de 1968, los estigmas empezaron a desaparecer. Y él le dijo a las personas que estaban alrededor de él, ahora voy a morir. Ya llegó mi hora de fallecer, porque los estigmas están desapareciendo. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció, pero falleció con su cuerpo completamente limpio. Ya no existían los estigmas de la cruz. La multitud de gente que se volcó hacia él en aquel momento fue algo impresionantemente grande. Todas esas personas que habían hablado mal de él quedaron, miren, impresionados. Él, con su amor a la Eucaristía, su amor a la misa, a la celebración de la Eucaristía, a traer a Cristo presente al mundo, con su devoción a su ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel, y su devoción tan especial al Rosario y a la Virgen, vivió una vida de una inmensa santidad, vivió una vida de unión profunda y perfecta con Dios. Y eso lo hizo porque él sabía, amigos, que con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti.